El título de la predicación es La salvación es por gracia. Y el texto, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y aquí escribe el apóstol Pablo lo siguiente: Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Era otro tiempo en el que vivíais siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los incrédulos. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como también los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. No es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Amén. Hermanos, al leer esta impresionante porción de la palabra de Dios, podemos decir que nos encontramos ante una de las exposiciones del Evangelio más claras y más directas escrita por el apóstol Pablo. Recientemente, en los versículos anteriores, el autor había señalado que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y en estos versos comprobaremos cómo cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se jacte. Aunque, si lo reflexionamos en profundidad, en verdad sí somos salvos por obras, pero solo por una obra, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que en ese sentido y con ese matiz, sí somos salvos por obras, pero por la obra de Dios, no por nuestras obras, hermanos. Y deseo que os quedéis con este matiz, con este titular, porque será precisamente en estos versos donde se expondrá claramente cómo el cuerpo, la Iglesia de Dios, se hizo realidad gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza de ese cuerpo. Porque solo su obra salvífica nos ha hecho libres, nos ha regenerado, nos ha redimido. Y por lo tanto, ninguna de nuestras buenas obras nos ha hecho merecedores de su salvación. Ni siquiera han contribuido en lo más mínimo a que nosotros seamos salvos, porque si Dios hubiese permitido que así fuera, compartiríamos la gloria con Él, y en efecto la compartimos, pero no porque la hayamos conseguido nosotros, sino porque Él nos ha dado también su gloria gratuitamente, por amor, porque así a Él le ha placido hacerlo. Con todo esto tampoco podemos olvidar ni despreciar las buenas obras que hacemos o podemos hacer, porque entre otras cosas aquí aprenderemos que fuimos creados para hacer buenas obras. Fuimos hechos con ese propósito. Lo que sucede es que esas buenas obras no nos dan el cielo, sino que las hacemos porque somos de Dios e iremos al cielo. Es decir, las buenas obras que hacemos en el nombre del Señor no nos salvan, sino que demuestran que en verdad somos salvos, que en verdad somos hijos de Dios. Pues los hijos de Dios hacen aquellas obras que Dios ha preparado de antemano para que las hagamos a su debido tiempo y según su santa voluntad. Por consiguiente, las obras en la fe tienen su valor, su importancia, pero no confiamos en ellas para adquirir salvación y bendición de Dios, sino que más bien creemos y confiamos en aquel que nos ha salvado, en aquel que ha hecho la obra perfecta desde el principio hasta su muerte y muerte de cruz, Jesucristo, quien ahora además
está a la diestra de Dios. Y fijaos cuál era nuestra anterior situación sin Cristo. Tal y como el apóstol Pablo escribe a los gentiles receptores de esta carta, ellos y también nosotros en otro tiempo estaban muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Eran desobedientes a Dios por influencia del maligno, príncipe de este mundo, y en consecuencia eran merecedores de la ira de Dios. Y es preciso que el autor use el verbo andar en este versículo 2, sobre todo porque luego lo conectaremos con el versículo 10. Pero en este momento es clave porque Pablo expone que estos creyentes en otro tiempo eran personas que andaban, que vivían en pecado y que no tenían conciencia de Dios. Y ese era el antiguo andar de estos creyentes y también de nosotros en otro tiempo. Estos hombres no podían entender qué es lo que hacían, ¿verdad? No habían creído en Dios. Y además, en esta antigua vida eran esclavos del pecado, al igual que nosotros en el pasado, y practicaban lo malo delante de Dios, sin discernimiento, bajo las estratagemas del diablo. Pero ahora han sido convertidos, han sido regenerados, han sido salvados para que ahora anden en amor, para que anden en luz, para que anden en sabiduría, tal y como lo escribirá el propio Pablo más adelante en esta misma carta. Pero en este momento quisiera, hermanos, conectar esta enseñanza con el texto de 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. El que practica el pecado, escribe aquí el autor, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Gracias a Dios, hermanos, hemos sido salvados para una vida con propósito, y aquí lo vemos. Antes éramos hijos de desobediencia, hijos del diablo, hijos de la ira. Pero ahora, por la gracia de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios. Y qué bueno ver en el versículo 3 que hasta el propio Pablo confesó que todos hemos vivido en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y eso le incluye a él también, y a nosotros. Éramos esclavos de nosotros mismos. Pero gracias al Señor, a su asombrosa misericordia y amor, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida. Nos hizo nacer de nuevo, transformó nuestro corazón y nos dio justificación. Toda la humanidad nació y vivió muerta espiritualmente desde el pecado que se cometió en el Edén. No había solución a nuestro problema por nuestra parte y estábamos tan ciegos espiritualmente que ni siquiera veíamos el pecado como el gran problema y a la muerte como su consecuencia. Esta necedad aún existe hoy en muchos que no solo se niegan a reconocer su pecado, sino que incluso son capaces de decir en su corazón lleno de pecado, no hay Dios. Hasta intentan argumentar en contra de aquel que ha creado todas las cosas. Hasta tales niveles ha llegado la maldad y la depravación del ser humano que se ha dejado llevar por el pecado. Pero fijaos en el inmenso amor de Dios, que aun siendo enemigos de Él, Cristo dio su vida por nosotros. Cuando nosotros no lo buscábamos, Él nos encontró y nos amó primero. Porque éramos nosotros los que estábamos perdidos y necesitados de amor, pues solo Dios es amor y no hay verdadero amor fuera de Él. Por tanto, nuestra gratitud y doxología hacia Él deben ser constantes y cada vez incluso mayores, porque se supone que cada día y cada año que el Señor nos permite vivir aquí con esta nueva vida que por gracia nos ha dado, se supone que conocemos más de Él y de su maravillosa obra redentora. Y esa gratitud que debe de crecer en nosotros
se debe de también convertir en una mayor fidelidad, en un mayor servicio y en un mayor compromiso con el reino de Dios y su justicia, con su iglesia y su misión. Porque si no, solo serán palabras, sensaciones y emociones, pero no aquellas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que las hagamos en su santo nombre. Considerad lo serio de todo esto, hermanos. Nosotros estábamos sin esperanza y ahora en Él tenemos plena confianza. Antes íbamos camino a la muerte y a la condenación y ahora estamos de camino a la vida eterna y la glorificación. Porque por ahora no solo Dios nos ha salvado, sino que nos está salvando. Es decir, la obra de Dios que se está haciendo efectiva en nosotros no ha sido un acto puntual. No penséis que su obra fue solo la conversión y que ahora cada uno se las arregla como puede, con dones y recursos espirituales que Él nos da, pero como si cada uno tuviera ahora que buscarse la vida, ¿no? Yo ya te convertí, ahora tú, hijo mío, arréglatelas solo. Ahora tú mismo dependes de ti. Dios no es así con nosotros. No penséis, por tanto, que su obra fue solo la conversión y que ahora cada uno se las arregla como puede, hermanos. No es bíblico ese pensamiento. Dios, por tanto, no solo nos ha salvado, sino que nos sigue salvando. En otras palabras, una traducción y aplicación más precisa a la famosa frase, por gracia sois salvos, sería la siguiente declaración, hermanos. Por gracia hemos sido salvados y estamos siendo salvados cada día. Porque el Señor nos salva y nos restaura constantemente y lo seguirá haciendo hasta que la obra que empezó en nosotros la culmine y la complete. Para que estemos con Cristo en los lugares celestiales, sentados con Él, como leemos en el versículo 6 de este capítulo 2. Por consiguiente, toda la gloria y la honra son para aquel que opera en nosotros, esto es Dios, por medio, como no, de su Santo Espíritu. Ahora bien, el misterio se encuentra en que en medio de la soberanía de Dios también está la responsabilidad humana. Y esto nos involucra claramente a nosotros. Porque sí, ha quedado claro, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo. Antes éramos hijos de desobediencia y ahora procuramos ser obedientes como aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Antes éramos hijos de ira y ahora somos hijos que buscan andar en el amor, la luz y la sabiduría que Dios nos da. ¿Veis la transformación? Y en consecuencia, comprendemos que debemos ser responsables con la nueva vida que el Señor nos ha dado, porque si no lo hacemos, sería como despreciar todo lo que a Dios le ha costado, hermanos. ¿Y sabéis qué es lo que le ha costado a nuestro Dios? Su Hijo, en el cual Él tenía complacencia, en el cual Él mostraba todo su amor, su Hijo amado. Eso le ha costado a nuestro Dios. Y no se me ocurre una afrenta tan grande como despreciar a aquel que ha dado su vida por nosotros, hermanos. Menos aún cuando se supone que ahora somos conscientes de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. O como escribió el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 26 al 31. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer
en manos del Dios vivo. Y hermanos, cuando os expongo la palabra con temor y temblor, no creáis que lo hago para intimidaros, amedrentaros o meteros miedo. Lo que busco no es que os sintáis oprimidos y perdidos, sino todo lo contrario. Quiero que viváis en victoria, quiero que viváis para su gloria, quiero que creáis y sirváis a aquel que lo ha hecho todo y lo ha dado todo por nosotros. Y para ello debemos temer a Dios y amar a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Pues hermanos, si no tememos y amamos a Dios, continuaremos de algún modo prisioneros de algunas cadenas que todavía perduran en nuestra vida. Y sí, ciertamente Cristo nos ha liberado. La verdad nos ha hecho libres. Pero no olvidemos que la redención de Dios se va manifestando de forma progresiva en nuestras vidas. Por ello el mismo Pablo en Romanos capítulo 7 confesó que él luchaba contra aquello que todavía le afectaba en ciertos momentos de su vida. Pues a veces él hacía cosas que no quería hacer y a veces lo que quería hacer no siempre lo hacía. Y lo está diciendo el apóstol Pablo, una persona que cometía sus errores porque no era Dios, pero a su vez era una persona muy usada por Dios y podríamos decir muy madura en la fe. Y aún así entendía que había luchas en su interior. Y nosotros también, ¿verdad? No somos perfectos, estamos en obras. Y qué bueno, de hecho, ver eso, ¿verdad? Ver cómo el apóstol Pablo es transparente y en algunos momentos muestra sus defectos y sus luchas. Aquí nos damos cuenta de que ser hijos de Dios en esta vida terrenal es muy complicado. Pero gracias a Dios no estamos solos. Contamos con la fe, contamos con su Santo Espíritu, con la oración, con la palabra, con la iglesia, con los hermanos, con los dones y recursos espirituales que el Señor nos ha dado gratuitamente, al igual que nuestra propia salvación. Y esto también es muy bueno, hermanos, porque no solamente nos ha salvado, no solamente nos sigue salvando, sino que durante ese proceso nos da recursos y herramientas para que vivamos en plenitud esa salvación que ya tenemos por gracia. Por lo tanto, hermanos, vivid en el Señor, vivid siempre en Él. Arrepentíos de aquello que os aleja de Él y volved siempre a sus pies, pues Él os recibirá siempre con los brazos abiertos. No busquéis en otras personas o en otras cosas lo único que Dios os puede ofrecer, pues el amor y el sentido de la vida que necesitamos de verdad y que anhela nuestra alma es Dios mismo, nada más. Por tanto, todos aquellos que no creáis de verdad, creed ahora. Mirad a Dios y dadle gracias. Y aquellos que habéis creído, pero no habéis entendido cuál es la razón por la cual creemos, entendedlo ahora. Nosotros somos salvados para compartir y vivir su plan de salvación con otros. Y por ello debemos servirle, debemos ser responsables e invertir en su reino y en su justicia. La iglesia no es un lugar donde venimos a disfrutar, o a pasar el rato, o a recibir algo que nos interese para nosotros o para los nuestros. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debe permanecer viva, debe avanzar, debe invertir en más personas para que se añadan a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Así que, hermanos, los que no creíais, creed. Los que no servíais, servid. Los que no erais miembros, haceos miembros. Comprometeos con aquel que os está llamando para que viváis una vida con propósito. Una vida que dé gloria a Dios. Una vida donde se crea y se experimente que en verdad, por gracia, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es mérito de ninguno de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y si hemos recibido este regalo de Dios, que en verdad es Dios mismo, porque Dios es nuestra mayor herencia, seamos generosos y compartamos de Dios con los demás, hermanos.
Porque como digo, no podemos contemplar la fe sencillamente como algo que nos va a satisfacer a nosotros mismos, como algo que simplemente está para nosotros, sino que más bien debemos de entender que es para compartirlo con los demás. Y al igual, la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús no es para guardarla y seguir con nuestras cosas, sino que es para invertirla y que se produzca más vida en otros hermanos. ¿Por qué? Porque es más bienaventurado dar que recibir, dice el Señor. Así que, hermanos, en efecto, somos salvos por la gracia de Dios. Y somos salvos para una vida con propósito. Y esa vida es invertir en su reino, invertir en su iglesia, servir y compartir su palabra para que más personas conozcan el Evangelio. Que el Señor nos ayude con esta inmensa labor, hermanos. Amén.